todos. Muchas gracias. Bueno, pues bienvenidos, ¿se me oye? Sí. Bienvenidos a este acto. Este acto está promovido, bueno, en principio por Europa, esto de la Noche de los Investigadores, que se trata de iniciativas para acercar la ciencia a todos los públicos y, en concreto, esta actividad está promocionada por aquello que vemos allí arriba a la derecha, que es la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular. Es una sociedad, pues, si no la más antigua, de las más antiguas. Se fundó en 1963 y es una gran sociedad porque somos cerca de 4.000 socios y agrupando a científicos de todas las ramas de la bioquímica y la biología molecular. Plantas, biomedicina y enfermedades, aspectos más básicos de cómo se estudia el genoma, de cómo estudiamos las proteínas, el ARN, que ya nos suena por las vacunas, etcétera. Entonces, tenemos distintos grupos de trabajo, cada uno con una temática, y todos los años también tenemos una intensa actividad de divulgación científica. Participamos, como es en esta Noche de los Investigadores, también en la Semana de la Ciencia, tenemos un montón de actividades, una revista donde también hay artículos más de divulgación, etcétera. Hoy la temática, como veis, es Mujeres y Ciencia, no un día, sino todos los días. Y pensando en esta temática, pues quién mejor que la conferenciante que tenemos hoy y que tengo el placer de presentar. Digo el placer porque además es compañera, amiga y nos conocemos pues desde que hizo la tesis doctoral. Y tiene una amplia actividad investigadora y muchas más cosas, y para no olvidarme de nada lo tengo aquí apuntado. Así que lo voy a leer. Ella actualmente es profesora titular del Departamento de Biología Molecular de la Universidad Autónoma de Madrid e investigadora del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, un centro de investigación de referencia en biología molecular que ahora cumple 50 años, que se inició bajo el apoyo de Severo Ochoa. Y es Alejandra Gámez, es doctora en Bioquímica y Biología Molecular, licenciada en Ciencias Químicas. Realizó su estancia postdoctoral en el Scripps Research Institute en Estados Unidos y en Canadá en la Universidad McGill. Luego regresó a España con un contrato muy prestigioso que hay para investigadores, que es el contrato Ramón y Cajal, y actualmente pues, desempeña su labor docente investigadora dentro del Departamento de Biología Molecular. Su labor investigadora está centrada en enfermedades metabólicas hereditarias, es decir, muy translacional, muy biomedicina, buscando sobre todo terapias. Tiene una intensa actividad durante toda su carrera profesional de innovación y transferencia a la empresa. Tiene varias patentes, ha estado implicada en el desarrollo de una nueva terapia para una enfermedad rara y lo que nos falta saber por qué está aquí hoy, pues actualmente es la presidenta de la Comisión de Igualdad del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa y miembro del Consejo y de la Comisión Permanente del Instituto Universitario de Estudios de la Mujer de la Universidad Autónoma de Madrid. Creo que nos va a dar una charla interesante que nos sirva para abrir un debate al final, donde podremos comentar, podéis preguntar cualquier duda que tengáis y, bueno, seguro que nos va a interesar mucho a todos. Alejandra, cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por venir. Estar un viernes por la tarde aquí en un tema con bastante relevancia, pues es muy agradable y muy reconfortante. Quiero agradecer lo primero a la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular por la invitación para ser la conferenciante en el día tan importante como es la Noche Europea de los Investigadores, en la que, como sabéis, se realizan numerosas actividades en toda Europa durante esta tarde y noche de hoy para divulgar la ciencia y en muchos aspectos, incluido también el tema de igualdad, que es en el que nos vamos a centrar hoy a nivel científico. Gracias también a Lourdes por su cariñosa presentación y, bueno, pues como os ha comentado, vamos a tratar la conferencia de hoy acerca del tema Mujeres y Ciencia. No solo un día
sino todos los días. Y para empezar, os voy a dejar un acertijo. Quiero que si lo sabéis y sabéis la respuesta, os la guardéis. Esto va para mis hijos, que se lo saben, pero me gustaría que lo pensarais. El acertijo es así. Un padre y su hijo viajan en coche y tienen un accidente muy grave. El padre muere y al hijo se lo llevan al hospital porque necesita una compleja operación de emergencia para la que llaman a una eminencia médica. Pero cuando entra en el quirófano, esta eminencia médica dice: no puedo operarlo, es mi hijo. ¿Cómo explicaríais esto? ¿Hay alguien que dude, que sepa, que podéis comentar? Eso es su madre. En un entorno como el que estamos ahora, puede resultar bastante obvio porque estamos sabiendo que vamos a comentar una charla referente a la igualdad, el género y demás. Pero es una pregunta que si hacéis, y determinadas generaciones, probablemente a personas mayores de 8, 9 años, 10 años, se quedarán pensando un largo rato pensando como una eminencia médica. ¿Por qué? Porque la asociación que tenemos por la sociedad, por los sesgos y demás, viene a que nos vengan imágenes como estas. Entonces, exposiciones a imágenes tan, que parecen muy inocuas, insignificantes como esta, refuerzan asociaciones de género que se quedan en el inconsciente. Y esto también me refiero yo con el ejemplo de una querida amiga mía médico, que ella siempre comenta cómo le ocurre sucesivas y repetidas veces entrar es en médico de urgencias, y cuando está en las consultas de urgencias le comenta el diagnóstico al paciente y demás, y el paciente en muchos momentos la mira y le dice: bueno, sí señorita, pero ¿puede venir ahora el médico? Dice: no, es que el médico soy yo. Entonces, pues quiero reflejaros con eso cómo esto ocurre porque tenemos numerosos sesgos inconscientes. ¿Qué es un sesgo? Un sesgo es un atajo cognitivo que existe fruto de un sistema de pensamiento rápido y automático en el que lo lanzamos porque estamos llenos de ideas, de prejuicios, etc. Luego también existe algo curioso, que es el metasesgo, que es pensar o creer que no estamos sesgados. Y además este metasesgo es más pronunciado cuanto mayor es el nivel intelectual de la persona. Aquí os dejo una publicación en una de las mejores revistas científicas que existen, que es un Nature, donde se refiere con el título de «La mayoría de nosotros estamos sesgados». Y ahora entramos en el tema de igualdad. Os voy a hacer una especie de introducción acerca de lo que se considera la igualdad. La igualdad de hombres y mujeres es un principio esencial de la modernidad. Y la igualdad de género lo que implica es que todas las personas tengan sus mismos derechos, oportunidades, independientemente del género que tengan. Y que esto dé lugar a que haya el mismo tipo de respeto, de oportunidades en sus vidas, en todos los ámbitos de la vida, sea ámbito profesional, ámbito personal, en la educación, en la salud, etc. Este principio de igualdad y de no discriminación por razón de sexo es una obligación del derecho internacional y que genera y que une a todas las naciones en países desarrollados. Pero la desigualdad de género que existe dificulta el pleno desarrollo de la democracia, y en muchos estudios por organismos como la ONU y demás, donde se ha demostrado que también impide el progreso económico de los países. Vamos a introducir unos conceptos de igualdad para luego poder seguir un poco en la charla. Entre ellos, como hemos visto, la igualdad de género, la definición que os he comentado, que es esta igualdad de derechos y oportunidades en las personas independientemente del sexo al que pertenezcan. Los roles de género, que son actitudes, capacidades, comportamientos, funciones que atribuimos a las personas y que a veces inclusive consideramos como naturales, pero que son de origen puramente cultural. Luego existe, en este sentido, los roles de género, pues podemos pensar cuando
Alguien piensa que para quedarse en casa a cuidar a la familia, pues debería hacerlo una mujer, o que en una pareja, por ejemplo, heterosexual, y que un hombre sería el que debería traer el dinero a casa, el sustento y demás. Conciencia de género sería la capacidad para percibir que culturalmente existen diferencias por razones de género y que esto comportan desigualdades. Esta conciencia de género es muy importante para identificar esas desigualdades y poder luego, más adelante, poner medidas para evitarlas. Esto puede ocurrir, por ejemplo, en una clase cuando el profesor se da cuenta que los niños son mucho más activos para participar, tienen roles mayores de liderazgo y demás, y las niñas pues, son más apocadas, se quedan un poco detrás y demás. Eso ya es tener una conciencia de género que, si esa persona a una edad temprana la tiene, puede ayudar a cambiar. Luego tenemos la identidad de género, porque es la percepción subjetiva de un individuo tiene sobre sí mismo en cuanto a su propio género, pero no tiene por qué corresponder con sus características sexuales. Corresponderá con personas cisgénero, pero no corresponderá con personas transgénero, con género fluido, personas que se consideren agénero, etcétera. Y esto también es importante para poder considerar a todas las personas por igual, independientemente de su percepción e identidad de género. Luego está el estereotipo de género, que es una construcción cultural, igual que ocurre con los roles de género, que a cada uno de los sexos asigna actitudes, papeles, características muy diferenciadas. Y esto hace que, por ejemplo, en estereotipos de género, pues pensemos siempre que el hombre va a tener mucha más fuerza física, que la mujer va a ser más débil o más emocional, y bueno, este tipo de estereotipos que todos nos vendrán seguramente a la cabeza. Ahora. Perdona, que es que tenía animación. Otro concepto es la discriminación de género. Y esto ocurre cuando hay unas situaciones de marginación debidas a género que están muy arraigadas en las sociedades patriarcales. Existen también la transversalidad, que es cuando la perspectiva de género, de la que hablaremos luego, se incluye en el desarrollo y seguimiento de todas las actuaciones que afectan directa o indirectamente a la comunidad. Y tenemos una expresión que es la expresión extrema de lo que es la desigualdad, que es la violencia de género, en la que pues, es un acto de violencia sexista que puede causar un daño físico, psicológico, sexual, a todos los niveles, y que puede afectar a la vida tanto pública como privada de las mujeres y tiene unas consecuencias pues, terribles. Tenemos también acciones positivas, que significan que hay determinadas actuaciones, sobre todo a nivel político y social, que permiten realizar un tipo de acción que equilibre esas desigualdades. Esto puede ser, por ejemplo, pues que en una carrera de ingeniería se dedique un cupo a que entren mujeres porque están completamente infrarrepresentadas. Y esto permite pues, eliminar o empezar a tamizar esas desigualdades estructurales que existen en los sistemas. Las barreras invisibles, como su nombre indica, son actitudes que pueden pasar completamente desapercibidas porque están asumidas a nivel cultural y que dificultan la plena participación de las mujeres. Y esto afecta mucho también en la vida profesional. Y a nivel de actuaciones que puedan mejorar todas estas desigualdades, entran en juego las políticas de igualdad, muy importantes para que tengamos unas oportunidades iguales, seamos hombres o mujeres, que garanticen que se cumplen estos derechos que hemos dicho que deberían ser universales y desgraciadamente no lo son, y que afecten a todos los ámbitos de las vidas, sean económicos, de salud, social, toma de decisiones, donde también hay una falta de representación femenina. Y esto permita que la sociedad se desarrolle en igualdad.
Todo ello nos viene a crear un trastorno, estas desigualdades, a que existan trastornos psicológicos en los que afectan, en este caso, mayoritariamente a las mujeres, como es el síndrome del impostor. Puede ocurrir a cualquiera de los sexos, pero es más patente en el género femenino. ¿Qué ocurre con este problema? Este trastorno, este síndrome, lo que ocurre es que la persona se siente que no es válida, que no es apta de los méritos, cree que lo que ha conseguido, esos méritos no han sido propios y que ha sido o una cuestión del azar o que no está a la altura de los logros obtenidos, y esto crea un sentimiento que aboca a una mayor desigualdad. Esto ocurre en momentos desde la infancia, donde se subestima a veces todo lo que hacen las niñas, o dicen, no, esto es de niños, o en las familias puede ocurrir, en los colegios, esto no es para ti, esto es para los niños, y entonces empezamos a crear unos caminos separados. Llega la adolescencia, entonces hay un sentimiento de pertenencia que a veces es mucho más fuerte en las niñas por no sentirse adaptadas a los cánones, en muchos casos culturales, de belleza, etc. Esto ocurre luego en los estudios, en etapas universitarias, en la elección de estudios, en el tema laboral, por supuesto, sentir que hay que hacer un sobreesfuerzo para llegar a los mismos logros que llegan los compañeros masculinos. Siguiendo ese modelo masculino, renunciar en muchos casos a vidas familiares o compromisos y demás, y esto nos lleva a llegar a lo que se denomina el techo de cristal. No me va. Ahora. ¿Y qué es el techo de cristal? Pues el techo de cristal es una barrera invisible, es una de estas barreras invisibles que hemos definido anteriormente, que impide a las mujeres acceder a puestos de responsabilidad en la vida laboral. ¿Y esto qué hace? Pues estas causas están relacionadas con la forma, la percepción que tienen el entorno, en casos, por ejemplo, en empresas y demás, donde se cree que la mujer, por naturaleza, va a estar más dedicada a tema de cuidados, sea cuidado de mayores, sea cuidado de niños, a vida familiar o a otros temas, y que no va a estar tan enfocada ni va a dar todo de sí igual que lo haría un hombre. Y esto empieza a crear desigualdades. Esto en estudios de género se denomina ese techo de cristal, como os digo, y son limitaciones que van creándose en el ascenso laboral de las personas dentro de todo tipo de organizaciones. Y por otro lado tenemos esta barrera invisible, que es el techo de cristal, y por debajo tenemos otra barrera invisible, que es lo que se denomina suelo resbaladizo, que es un término utilizado en temas de género para hacer referencia a la dificultad que se encuentran muchas veces las mujeres para conseguir recibir formaciones específicas, promociones, realizar y fomentar lo que sería una exitosa carrera laboral. Así que en muchos casos la mujer se siente atrapada por el techo y por el suelo y no consigue progresar. ¿Y por qué ocurre esto? Pues ocurre porque vivimos en una sociedad androcentrista donde el foco y el centro en el que se ha girado todo ha sido en la figura masculina. Y es una visión del mundo en la que las relaciones sociales han estado centradas desde este punto de vista masculino y todo lo que era femenino ha sido secundario, invisible, no se ha tenido en cuenta. Y esto ha llegado a aspectos tan del día a día y prácticos como puede ser la seguridad en un coche. Y esto me vais a decir por qué, pero es que está demostrado con estudios y estadísticas, inclusive de las marcas de coches, de las aseguradoras de coches, que en un accidente automovilístico mueren. Las mujeres tienen un porcentaje de un 17% mayor de probabilidades de morir que un hombre y casi un 50% de sufrir accidentes graves. ¿Y esto por qué es? Porque seguramente sabéis que cuando hay pruebas para la seguridad de los coches, se usan maniquís, que son pues como unos muñecos, que son estándares, que suelen ser siempre formato masculino, además para más desigualdades, ya no solo de género, también de hombre blanco, caucásico, con lo cual una determinada altura, estatura, complexión, que no aplica a la población mundial, ni mucho menos. ¿Y esto qué ocurre? Que esto se ha usado universalmente como modelo. Son modelos que se han usado. ¿Y esto qué hacía? Pues que no se consideraba ni mujeres embarazadas, ni hombres
ni mujeres con otros tamaños, ni niños y demás. Entonces, luego se han buscado parches. Seguro que si alguno tenéis hijos, sabéis que se ponen unos cojincitos para que el cinturón de seguridad no le den el cuello, porque en un accidente, al frenar, podría decapitarse un niño usando un cinturón de seguridad para adultos. O por eso tenemos los alzadores y sillitas, entre otras razones, cuando ya no son una edad de bebé, por esto. ¿De acuerdo? Entonces, es una consecuencia, pues como vemos, bastante práctica. Y otras sobregeneralizaciones, por ejemplo, el pensar cuando alguien tiene un ataque al corazón. Seguramente todos hemos oído que cuando tienes un ataque al corazón, los síntomas claros son un dolor en el pecho, que se puede extender a la espalda y a algún brazo. Pero es que para una mujer no ocurre así. Está ya científicamente demostrado que las mujeres no sufren y no tienen los infartos con los mismos síntomas que un hombre. ¿Qué síntomas tienen? Pues tienen un dolor de opresión en el pecho, sudores fríos, mucho dolor estomacal, una variedad de síntomas que cuando llegan a urgencias con este tipo de dolores sufren un retraso en el diagnóstico que es vital para tener un buen tratamiento. Y esta es una de las razones por las que las mujeres tienen como una de las razones primarias de muerte en el mundo occidental las enfermedades cardiovasculares. Entre ellas, esta es una de estas razones. ¿Por qué? Porque en las universidades, en las facultades de medicina, no se ha enseñado esto a los médicos y cuando llegaban, ahora dependerá de la formación del médico, si ahora se va actualizando o ya es más joven y esto se empieza a mejorar. Con toda esta introducción y este background de dónde se sitúa la sociedad del mundo respecto a las desigualdades entre hombres y mujeres, nos planteamos en esta charla por qué es necesario hablar del papel de las mujeres en la ciencia. Pues es muy necesario porque durante mucho tiempo, durante siglos, las científicas han estado completamente invisibilizadas. No han tenido crédito por sus investigaciones y descubrimientos. Y es muy importante ahora, de cara al futuro, reconocer este papel de las mujeres en la ciencia para que combatamos estos estereotipos, estos sesgos de género que hemos visto y podamos inspirar a las nuevas generaciones. Aquí tenemos niños y niñas que tendrán que elegir en algún momento qué estudiar, a qué dedicarse y que puedan tener una idea de que la ciencia también es para las mujeres. Porque sí que tenemos algún que otro referente. Obviamente, todos hemos oído hablar de Marie Curie, por ejemplo, ¿no? Marie Curie ha sido la primera mujer en ganar un premio Nobel y sabéis que su tema de investigación fue la radioactividad, descubrió 2 elementos atómicos, pero además es la única mujer que ha ganado 2 premios Nobel en distintas ramas científicas. Marie Curie es una excepción porque la conocemos todos y ha ganado 2 premios Nobel. Tuvo a su lado una persona que creía en la igualdad, que era su marido, Pierre Curie, con el que compartió el primer premio Nobel con el que la galardonaron. Esto ayudó porque reivindicó el trabajo de su mujer, porque habían trabajado codo con codo en el laboratorio y gracias a eso intervino para que se reconociera el trabajo igualmente. Pero, por otro lado, Rosalind Franklin no tuvo la misma suerte. Rosalind Franklin hizo unas investigaciones fundamentales para descubrir las estructuras moleculares de los ácidos nucleicos, DNA, RNA y de virus, y sus colegas masculinos, Francis Crick y Watson, consiguieron el premio Nobel por un trabajo que requería absolutamente las investigaciones que había realizado Rosalind Franklin y no tuvo ese reconocimiento. Ahora a nivel póstumo ya aparece en todos los libros de ciencia afortunadamente, pero en vida ella no pudo obtener ese reconocimiento. Y estas podemos considerar mujeres de éxito porque a pesar de Rosalind Franklin no obtener el reconocimiento merecido, al menos trabajó en lo que quiso y pudo desarrollarse. Son mujeres que rompieron los moldes y desafiaron las estadísticas, pero muchas no tuvieron la misma suerte.
Por eso, actualmente, es tan importante seguir dialogando y abrir este debate sobre las mujeres de la ciencia más allá de los días señalados que todos conocemos, el 8 de marzo, el Día de la Mujer Trabajadora, o el 11 de febrero, el Día de la Mujer y la Niña en la ciencia, porque esto es un trabajo constante que no solo es de un día, sino de todos los días. Y lo más importante, que no es de todos, es de hombres y de mujeres. Esto no es solo un tema de mujeres. Porque en investigación, esos sesgos que hemos comentado, que ocurren pues, cuando pensamos en una eminencia científica, que a priori no pensáramos que es una mujer, ocurren en todo y ocurren en investigación. Los sesgos ocurren tanto a todos los niveles en investigación, como ocurren, por ejemplo, en los procesos de evaluación y los procesos de selección. Estos estereotipos hacen que la mujer pueda ser juzgada de distinta forma que lo puede ser un compañero masculino para las mismas capacidades. Y también se ha demostrado que las redes de poder, tanto a nivel científico como de otra índole, cuando están dominadas por hombre, a la mujer le cuesta mucho acceder. Esto hace que haya una doble exigencia o un sexismo ambivalente que se denomina en este ámbito de la investigación. Y hace que tengamos un doble rasero. No sé si conocéis el efecto de Jennifer y John. ¿Alguien ha oído hablar del efecto Jennifer y John? Pues sí, tres personas han oído hablar de este efecto. Este efecto Jennifer y John es un estudio de investigación publicado en una revista de gran prestigio como es el PNAS en el año 2012 por un grupo de investigadores de la Universidad de Yale en Estados Unidos. Este efecto Jennifer y John consistió en un experimento que hicieron en el que seleccionaron a 130 profesores universitarios, tanto hombres como mujeres, que no sabían que eran sujetos de este estudio. Esos 130 investigadores tenían que evaluar el currículum de una persona a la que se le quería ofrecer un puesto de investigador joven en un laboratorio de la universidad. Entonces, se les pidió el asesoramiento para darle esa posición de investigador principal en la universidad. Se repartieron los currículums, era un currículum idéntico en el que unos de los investigadores tenían el nombre de Jennifer y otros tenían el nombre de John. El currículum era idéntico, una copia. Se entregaron los currículums, los investigadores los evaluaron y volvieron las evaluaciones al quien estaba llevando a cabo este experimento. Cuando se dieron cuenta, al observar los resultados, os podéis imaginar que la decisión de escoger que el nuevo investigador, hipotético, porque al final esto era un experimento, fuera Jennifer o John, fue mayoritariamente John. Y además, increíblemente, esto ocurrió independientemente que los propios evaluadores, profesores y profesoras de esa universidad, fueran hombres o mujeres. O sea, que el sesgo lo tenían también las mujeres. Y este es el doble rasero en el que está la mujer sometida en muchos momentos puntuales de su carrera profesional en ciencia. Y todo esto también ha venido a definir un efecto denominado el efecto Matilda, que es un prejuicio en reconocer los méritos y los logros de las mujeres científicas cuyos resultados se han atribuido generalmente a colegas masculinos. Este efecto fue descrito por primera vez por una historiadora que publicó un ensayo denominado La mujer como inventora en el año 1993 y estaba inspirado en Matilda Joslyn Gates, que es una sufragista y defensora de la igualdad de mujeres y específicamente de la ciencia. En su honor surgió este efecto Matilda y con ello una iniciativa denominada No More Matildas, que ha sido promovida por la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas Españolas en el año 2021. Y su pregunta es, ¿qué hubiera pasado si en las eminencias científicas, en vez de haber sido Albert Einstein, hubiera sido Matilda Einstein o Matilda Schrödinger o Matilda Fleming? Pues probablemente la evolución de la ciencia no hubiera sido la misma de la que tenemos actualmente.
Y este efecto Matilda fue exactamente el que sufrió Rosalind Franklin, por ejemplo, en su descubrimiento de la estructura del DNA. También lo sufrió Jocelyn Bell Burnell en la descripción del pulsar, o Nettie Stevens en la identificación de los cromosomas sexuales. Sus méritos se los llevaron colegas masculinos que en sus casos además obtuvieron premios Nobel y ellas no. Así que refleja esa invisibilidad histórica que ha perseguido a las mujeres en la ciencia a lo largo del tiempo y que ha impedido reconocer esos méritos. Y ahora os voy a, si me deja esto, poneros un vídeo. No sé si me lo ponéis desde allí o le doy a... Vale. ¿Te imaginas qué habría pasado si Einstein hubiera nacido mujer? Pues que probablemente hoy no sabríamos quién es Einstein. Y es que los méritos de sus descubrimientos se los habría llevado algún compañero de investigación. Este fenómeno, que se conoce como efecto Matilda en honor a Matilda Joslyn Gage, la primera activista en denunciarlo, señala la injusticia que ha ignorado de forma sistemática los hallazgos de brillantes científicas a lo largo de la historia. Mujeres que cayeron en el olvido y no pudieron convertirse en ejemplos a seguir para todas las niñas a las que hemos hecho pensar que la ciencia es cosa de hombres. Normal, teniendo en cuenta que la presencia de mujeres en los materiales educativos apenas llega al 7,6%. Una estadística que perpetúa los estereotipos y tal vez explique por qué solo un 28,5% de las plazas en las carreras científicas son ocupadas por mujeres. Por eso lanzamos No More Matildas, un movimiento para devolver a todas estas científicas al lugar que les corresponde, empezando, ¿por qué no?, por esos libros de texto. Porque el talento no tiene género, y prescindir del que podría desarrollarse en niñas y adolescentes que no eligen una carrera científica por no tener espejos en los que verse reflejadas es una herencia cultural que no nos podemos seguir permitiendo. Únete, difunde y ayúdanos a inspirar a las niñas para que sepan que si quieren, pueden. No More Matildas, una iniciativa de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas. Esa es la cuestión. No es que todas las niñas y todas las mujeres tengamos que ser ni científicas, ni tecnólogas, ni ingenieras. Es una cuestión de que si esa es tu llamada, tu vocación, sepas que si quieres, puedes. Ese es el mensaje principal. Y ahí viene lo que es la perspectiva de género. Introducir esta perspectiva de género, que es una herramienta conceptual que lo que intenta es buscar las diferencias entre mujeres y hombres, pero no solo por su determinación biológica, sino también por diferencias culturales. Y esto nos permite identificar, cuestionar y valorar estas discriminaciones, desigualdades, para luego poder tomar medidas que palien esas desigualdades y crear esas condiciones de cambio que permitan avanzar idealmente una construcción de la igualdad de género. En esto es perspectiva de género en general. En el ámbito científico es muy importante también porque es importante plantear preguntas científicas en las que la perspectiva de género esté introducida, que no haya esos sesgos de género, como hemos visto anteriormente. Es importante reconocerlos y paliarlos para que la investigación sea más equitativa. Y en el ámbito de igualdad se dice es ponerte las gafas violeta, que una vez que te pones las gafas violeta ya no hay vuelta atrás. Ya puedes identificar esos sesgos de género, ya puedes ayudar a combatirlos y por lo menos ser consciente, porque todos en algún momento podemos caer en ellos. Entonces, realizar una ciencia con enfoque de género es muy, muy importante. Ahora, como medidas positivas en las acciones políticas que vimos anteriormente, pues se ha introducido esa perspectiva, por ejemplo, en proyectos de investigación, donde hay que empezar a introducirlo en el diseño de experimentos. Pero es algo muy, muy reciente y, desafortunadamente, no es para nada universal ni general. Entonces, es importante no solo reconocer las contribuciones de las mujeres y abordar esos sesgos que puedan ocurrir en los resultados de investigación, sino también en lo que es la propia investigación. Y para eso es importante que este enfoque y perspectiva de género ocurra en muchos aspectos, como por ejemplo en el diseño experimental.
Pues, como os comentaba, muchas veces los experimentos no se han diseñado teniendo en cuenta la perspectiva de género. Si estás haciendo trabajo preclínico en un laboratorio, utilizas modelos que a lo mejor no tienen esa perspectiva. Usas solo ratones macho y no equilibras con ratones hembra, o modelos celulares de un solo género. Y todo esto va a tener una repercusión. ¿Por qué? Porque hay veces, si estamos estudiando algo biomédico, un desarrollo de un fármaco, de una terapia, es muy distinto en la repercusión que va a tener en el cuerpo de un hombre y de una mujer. Esto también, al hilo de la investigación médica, los tratamientos se han desarrollado históricamente en función de la fisiología masculina. Hasta hace muy poco, hace 10 años, se dieron cuenta en Estados Unidos respecto a este tema, en el tema de la dosificación de medicamentos, que había unos somníferos recetados ampliamente y muy conocidos, en los que se empezaron a dar cuenta que las pacientes iban a consulta con un efecto que no reportaba ningún hombre, y era que les duraba mucho más tiempo, habían tenido accidentes a causa del prolongado efecto del fármaco y demás, hasta que se dieron cuenta, haciendo estudios más detallados y a nivel bioquímico, que la concentración del fármaco permanecía en sangre el doble de tiempo en una mujer que en un hombre, porque tenía interrelación con temas hormonales, etcétera. Y es algo en lo que, claro, durante el diseño y el ensayo clínico de ese fármaco no se tuvo en cuenta en ningún momento esa perspectiva de género. A nivel de inteligencia artificial, en los primeros desarrolladores de inteligencia artificial, cuando estaban programando, estaban codificados con códigos únicamente masculinos, centrados en masculino. Hay, por ejemplo, en la Universidad Autónoma hay grupos donde estudian todo el desarrollo de inteligencia artificial y comentaban que no había posibilidad al inicio de encontrar referentes femeninos cuando les preguntabas a cualquier aplicación de IA datos sobre temas femeninos, porque no estaban programados. Y eso fue muy patente cuando se empezaron a usar técnicas de inteligencia artificial para poder hacer algoritmos de contratación laboral. Y entonces eran algoritmos que inmediatamente descartaban los currículums femeninos, porque estaban programados por personas masculinas con unos códigos de este estilo. Ahora lo importante es que tengamos ese conocimiento de esos sesgos para que no se repitan. Y en clínica, pues como os decía, es muy importante porque ahí va la vida de los pacientes. ¿Creéis que una aspirina va a afectar exactamente igual a un hombre que a una mujer? Pues no, porque el metabolismo de un hombre y de una mujer es distinto. Tenemos características en las que nosotros metabolizamos diferentemente los fármacos, medicinas y todo tipo de tratamiento médico. Y además tenemos diferencias en las biológicas, como dolencias como un cáncer cérvico-uterino o la maternidad, que son propias del género femenino, y por otro lado el cáncer de próstata y testicular son exclusivos de la anatomía de los hombres. Entonces es importante considerar todas estas diferencias, porque todo esto viene dado por unos diseños de ensayos clínicos en los que no se ha tenido en cuenta históricamente, esto se va corrigiendo actualmente y sobre todo en determinados países, en los que se sabía que la población femenina estaba completamente infrarrepresentada en el diseño de los ensayos clínicos. Y esto ha tenido consecuencias, en muchos casos, pues, muy graves. Entre estas brechas de género también, a nivel científico, encontramos diferencias en editoriales. Por ejemplo, las mujeres también están representadas en este ámbito, en las publicaciones científicas. Lo que se recomienda desde comités de igualdad, en los observatorios de igualdad, es unas recomendaciones que no pueden ser impuestas, pero se les hace a las editoriales, y es que se pida que, por ejemplo, cuando se refiere a un artículo científico, los nombres de los autores vengan siempre con nombres y apellidos, porque tradicionalmente siempre era la inicial del nombre, daba igual hombre o mujer, y el apellido. Y con esos sesgos inconscientes, todo el mundo generalmente siempre pensaba que en ciencia, por ejemplo, que normalmente las mejores aportaciones o lo que más ha intervenido puede ser el primer autor y el último autor, que son los más implicados.
siempre se pensaba que eran hombres cuando poníamos una inicial. Ahora se recomienda, y en muchas revistas es así, que se ponga el nombre completo. Y también, pues, en financiación hay muchos estudios, hay plataformas como Mujeres y Cifras, plataformas del CSIC, de las universidades, hablando ya en el ámbito nacional, observatorios, por supuesto en la UNESCO y demás, donde se hacen muchos estudios. SheFigures es un estudio que se hace por la Unión Europea cada ciertos años para ver cómo va esa evolución, con financiaciones muy grandes para poder evaluar si hay medidas ahora que estén paliando estas desigualdades de género. Porque todavía en roles de liderazgo, pues las mujeres ocupan menores posiciones. Además, todo el tema del género muchas veces viene agravado con situaciones, además, que puedan ser de raza, de clase, edad, o tanto por mucha edad o por época de maternidad. Entonces, la idea que es que estos estereotipos de género empecemos a cambiarlos desde la infancia y adolescencia, que es donde ahora podemos intervenir para que en el futuro esa igualdad de género sea una realidad. Estos estereotipos de género, porque los ocurren desde etapas muy tempranas, obviamente todos nacemos sin conciencia inclusive de nuestro propio sexo, cuando tenemos 3, 4 años empezamos a ser conscientes y luego entra el tema cultural y educación. Y estos estereotipos pueden impedir a muchas niñas dedicarse a carreras más enfocadas en la ciencia. Entonces, la educación aquí juega un papel fundamental para evitar o prevenir estas desigualdades y promover las vocaciones científicas. Con lo cual, es importante pues, que haya programas para el fomento de vocaciones científicas en las niñas, en las aulas, como pueden ser programas de mentoría, que conectan a las niñas con mujeres científicas, pero a un nivel muy cercano, no con ideales de otro siglo que ya no se identifican, o con talleres, campamentos, etcétera, que proporcionan experiencias prácticas y toman contacto de que es algo que ellas también pueden hacer. Un ejemplo de este tipo de iniciativas a nivel internacional, por ejemplo, es muy conocido Technovation Girls, que tiene un ámbito a nivel internacional completamente de todo el mundo, con una participación muy grande a todos los niveles y empodera mucho a las niñas, que están con mentoras ingenieras y demás, y tiene una proyección y un diseño muy, muy potente, que os recomiendo si tenéis hijas, familiares, sobrinas, que es en edades de muy pequeñas hasta ya 16, 17 años. Luego también tenemos a nivel nacional las iniciativas que hacemos el 11 de febrero, voluntariamente en colegios, universidades, en el CBM siempre se celebra el 11 de febrero también. Programas organizaciones como el Mad Science, que promueven campamentos científicos, días sin cole de ciencia o inclusive también hay charlas y demás que acercan mucho la ciencia a chicos y chicas, no es que sea solo de niñas. Y el programa STEM de Madrid, de la Comunidad de Madrid, en el que se buscan mentores en nuestro centro el Centro de Biología Molecular. Muchos de nosotros somos voluntarios mentores de centros educativos de primaria, de secundaria, para fomentar proyectos de investigación en colegios y que sean igualitarios para niños y niñas. ¿Por qué esto es necesario? Pues porque después, cuando llegamos a la universidad, vemos realmente esta pregunta es retórica, que si existe desigualdad de género en aulas universitarias, pues existe en determinadas carreras, sobre todo. Y esta brecha y sesgos de género ocurre sobre todo en la elección de carreras, lo que se denominan STEM, por sus siglas en inglés, que es ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y esas desigualdades sí existen ya en el momento de elegir esa carrera. Son buenos estereotipos en los que la niña que inicialmente quería ser ingeniera o tenía esa idea, empieza a bajar esa vocación o ese interés porque por los mensajes que le llegan, la sociedad en general, empiezan a decirle que eso no es de niñas. Y hay una infrarrepresentación en estas carreras
científicas, con lo cual es muy importante promover la igualdad también a nivel, por ejemplo, de lo que un adolescente tiene cerca, como puede ser un videojuego, las redes sociales, en los medios de comunicación, que es lo que les va a llegar y es en lo que ellos se nutren actualmente. ¿Por qué es necesario? Porque solo el 30% de los investigadores e investigadoras de ciencia del mundo son mujeres, con lo cual esto es un dato de la ONU que indica que es necesario tomar medidas. Pero a nivel de acceso a la universidad, podemos ver desde el año 2015 hasta el año 2024, que es el último dato que tiene el Instituto Nacional de Estadística, el acceso es mayoritario en mujeres. Las mujeres son más proclives de estudiar carreras de nivel superior, tienen más ganas de ir a la universidad que los hombres. Pero luego lo que ocurre es que también determinadas carreras vemos cómo en ingeniería y arquitectura decae drásticamente, como en ciencias naturales y matemáticas se iguala en lo que es el acceso, pero luego en la especialización cae mucho, pero en lo que son carreras de lo que se denominan cuidados, históricamente asociadas a mujeres, como ciencias de la salud, como puede ser inclusive medicina, enfermería y demás, hay una sobrerepresentación femenina. Entonces, por eso es esencial mantener este tipo de iniciativas e incentivos, como puede ser la charla de hoy, para poder divulgar este tipo de desigualdades que existen, el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, y para que las niñas y adolescentes tengan modelos a seguir que sean diversos, que vean a las mujeres científicas como algo accesible y que puedan adquirir roles de científicos. Porque un niño, si quiere ser futbolista, el rol de futbolista lo asume inmediatamente, casi desde que le tiene la posibilidad de coger un balón. Pero el rol de científica a veces pues, es más difícil. Con lo cual, los desafíos futuros para poder llegar a incorporar esta perspectiva de género en la investigación nos llevan a tener retos como atraer el talento femenino y además mantenerlo, no solo atraerlo, eliminar los sesgos de género, la discriminación y el acoso sexual, por supuesto, introducir esa perspectiva de género en la investigación, en el desarrollo y en la innovación. Y para ello es muy importante ir de la mano de políticas institucionales de igualdad que juegan un papel decisivo para que estas desigualdades empiecen a tener unas medidas de contrapartida para poder equipararlo. Y pueden ayudar a tener un entorno inclusivo, fomentar la diversidad y la equidad en la investigación y también en el liderazgo, porque también es donde faltarían mujeres. Así que, como conclusiones, deciros que no es fácil ser Jennifer cuando todo el mundo prefiere a John, que la sociedad necesita a las investigadoras tanto como a los investigadores y no podemos dejar que las investigadoras tengan escaleras con escalones más altos. Debemos luchar por ese acceso igualitario a cualquier puesto en ciencia, porque ninguna persona debería renunciar a su carrera investigadora por motivos de género. Por lo tanto, entre todos y todas debemos cuidar a nuestras científicas porque solo juntos podemos hacer de la comunidad científica un lugar mucho más justo, igualitario, donde se reconozcan las contribuciones de todas las personas. Y esto es todo. Gracias por vuestra atención. Sí, os dejo aquí mi email. Si tenéis alguna cuestión, queréis escribirme o preguntarme cualquier cosa, aquí lo tenéis. Sí, ¿la paso? Bueno, la propia organización de la Noche de los Investigadores siempre quiere recopilar información de cómo ha ido la jornada, qué os ha parecido, etcétera. Entonces, por favor, tenemos este cuestionario de opinión que nos remite la propia Fundación. Para los mayores de 14 años sería el QR de arriba y os van a solicitar un correo. Además, bueno, para fomentar esto es que va a haber premios, ¿eh? Hay sorteo entre todos los participantes en estos cuestionarios y habrá premios. Yo no sé qué premios son, pero espero que sean
sustanciosos o por lo menos atractivos. Y por eso os pedirán un correo electrónico. Y para menores de 14 años, ese es el QR, pero el correo electrónico tiene que ser del padre tutor. ¿De acuerdo? Así que os animo a participar y ahora cedo la palabra a Alejandra que conteste vuestras preguntas, debates, comentarios, lo que queráis. Bueno, si tenéis alguna duda, alguna pregunta, encantada de responderos. Dime. Muchas gracias por tu charla, me ha encantado escucharte. Yo quería preguntarte si tienes información acerca del sesgo de género en los ensayos clínicos, si se está legislando al respecto para cambiar eso, para revertirlo. ¿Y dónde? ¿En qué países? Claro, la cuestión es de los ensayos clínicos, es una cuestión que luego a lo mejor puede ver el debate una amiga que es experta en ello, es una cuestión que depende del país que esté liderando ese ensayo clínico, con lo cual y de los países participantes pondrán pues, por ejemplo, no sé si ahora, con lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Estados Unidos, que lidera tantos ensayos clínicos, hay un cambio, porque bueno, las legislaciones también llevan su tiempo para cambiarlas. Pero es un problema de quién lidera el ensayo clínico, porque luego, bueno, como sabéis, los medicamentos tienen aprobación por países. Entonces, las agencias, la FDA en Estados Unidos o la EMA en Europa, etcétera, Japón tiene otra y demás, según a dónde vayan a ir dedicados como primer país prioritario cuando luego hacen la patente del medicamento, vacuna, etcétera, en cuestión. Con lo cual, los datos a veces son más específicos de países. No sé si quieres intervenir, Bea. Que efectivamente, como comentaba Alejandra, sí que había un sesgo, una sobrerepresentación masculina. A día de hoy se evita, se intenta que sea al 50%. Y luego también tiene que haber una representación de diferentes poblaciones. Tiene que haber población asiática porque su metabolismo es distinto, población caucásica, población también de color y demás, porque el comportamiento de los medicamentos es completamente diferente, incluso las dosis tienen que ser diferentes y para que las farmacéuticas puedan comercializar esos medicamentos tienen que presentar resultados que incluyan esos datos de esas poblaciones. Entonces yo diría que a día de hoy está bastante corregido. A veces hay menos voluntarios masculinos o femeninos, pero en general se procura que esté equilibrado. No, aquí. Hola, buenas tardes. Hola. Me llama la atención, aunque ya llevamos muchos años respecto a esa evolución, el porcentaje de mujeres que estudian ramas de ingenierías. Entiendo que es la realidad, lo que muestran las estadísticas, pero yo no sé si hace 10 o 12 años o incluso 20 parecía que iban en progresión y que se podía equiparar. Yo los datos de hace 10 o 12 años la verdad que no los tengo, pero por ejemplo el año pasado estuve analizando los datos que se mostraban en la Universidad Politécnica, que es la que más en Madrid de las universidades públicas contempla el mayor número de tipo de disciplinas de ingenierías y sigue estando muy infrarrepresentado. Es verdad que dentro de las ingenierías luego hay matices, hay ingenierías muy masculinizadas, como puede ser ingeniería aeronáutica, ingeniería de telecomunicaciones, respecto a otro tipo de ingenierías como agrónomos y demás, que es verdad que dentro de las ingenierías hay diferencias, pero lo que es poniéndolas todas en conjunto, todavía hay una infrarrepresentación, inclusive también en arquitectura. Es que es en relación con esto, no sé si me he colado de alguna otra pregunta. A ver, yo veo también que llevamos muchos años, pero también es verdad que es ahora cuando empiezan a verse referentes, además referentes atractivos, como puede ser nuestra Sara, la astronauta, ¿no? Que lo ven las niñas y pueden pensar en ser astronautas, etcétera. Y creo que irán surgiendo más. Una pregunta difícil. ¿Cuándo crees o cuánto crees que falta para que se alcance una mínima igualdad en estas carreras STEM o en ciencia en general?
Pues yo creo que realmente el tiempo va a depender de si las medidas de igualdad que ahora mismo empiezan a estar instauradas, nosotros tenemos mucha suerte en nuestro país porque hay muchas medidas, pero hay otros países con lo cual en los que no hay ninguna medida al respecto. Entonces va a depender mucho del mantenimiento de esas medidas, porque hay mucha controversia, por ejemplo, con el tema de las acciones positivas. Por ejemplo, se ha comentado mucho en el tema en Europa, por ejemplo, el acceder a los grants de RCs y demás, porque sí se ha visto que hay una bajada de los starting grants al consolidator, una bajada muy grande entre mujeres que accedieron inicialmente y que volvieron a solicitar, porque se han hecho estudios que han correlacionado la edad reproductiva de la mujer en esos periodos. Entonces, han elegido, es esa renuncia que os comentaba antes. ¿Cuándo habrá esa igualdad real? Yo creo que cuando estemos igual de concienciados, mujeres que hombres, y también los sistemas políticos gobernantes y no baje ese tipo de cuidado para que se sigan promoviendo y continúen estos referentes todavía. Me gustaría ser optimista, pero la verdad que no sé cómo de pronto será. Tiro para mi terruño. Hablabas que las técnicas, como el caso de la arquitectura y la ingeniería, es escasamente el 14% con relación. Y yo, cuando entré a la Universidad de México, éramos 500 estudiantes y solamente 50 chicas. Hoy día, el 65% en la facultad de la UNAM son mujeres en arquitectura y el 35% hombres. Quiero decir, cómo la diferencia en un país desarrollado como España con un país que nunca deja de seguir siendo en vías de desarrollo. Y la segunda, esta ya es una pregunta, ¿qué pasa con el caso de estos Afganistán, los países árabes? ¿Qué labor ha hecho Europa para permitir? Porque esa gente no solamente es que no avanza, sino que están retrocediendo horriblemente. Se acaba de autorizar que las niñas en Afganistán hasta los 12 años pueden ir al colegio y ya nunca pueden salir de casa. Ya, a ver, en la primera cuestión del tema de arquitectura, yo creo que también, sabemos que en algunos países, como en el caso de México y Latinoamérica, la carrera de arquitectura no está considerada tan técnica, tan ingeniería como ocurre aquí. Aquí está muy tecnificada, con asignaturas muy comunes. Entonces, allí tiene un punto muy de diseño, que yo creo que también ayuda a que esas diferencias sean tan marcadas entre México y España, que al final también México, dentro de los países en vías de desarrollo, es de los más desarrollados que tiene Latinoamérica. Y luego, respecto a lo de países, que sufren esta terrible situación para las mujeres que nacen y viven allí, yo creo que ya no entra en juego el tema de acceder a una universidad, entra en juego un tema de derechos humanos, en los que tendrían que intervenir, claro, actores un poco con más capacidad de actuar, porque esos regímenes obviamente van a impedir que esas mujeres, con todo el potencial que tengan, como cualquier otra mujer del mundo, no puedan desarrollarlo, a menos que emigren. Te quería preguntar sobre tu percepción personal respecto a si hemos evolucionado o involucionado en las aulas. Si echas la vista atrás, hace unos años, cuando tú y yo éramos estudiantes, y ahora que eres docente y tratas con gente joven, ¿tu percepción cuál es? ¿Es positiva? ¿Crees que ha ido mejorando o, al contrario, crees que hemos ido en regresión? Porque yo personalmente, quizás mi metasesgo, pero yo no recuerdo que hubiera en la universidad, cuando yo era estudiante, un sesgo de género, por lo menos en nuestra carrera. Probablemente no, en otras sí. Solo tengo que acordarme de los carteles de las fiestas de caminos, que seguramente los que tenemos una edad nos acordamos.
pero en nuestra carrera en concreto, en las carreras de ciencias puras, al menos en biología, en química, yo no tengo percepción de haber tenido ese sesgo. ¿Cómo lo percibes tú ahora? Yo creo que en química, que es la carrera que estudiamos juntas, en biología es verdad que el sesgo a nivel de entrada de la carrera no existe como tal. Yo sí noto unas diferencias abismales, por ejemplo, porque no sé si recordarás, tuvimos un profesor que era un profesor de química analítica muy reconocido, con mucho prestigio en la universidad y demás, que tuvo comentarios que yo recuerdo a día de hoy como si fuera el momento de decirnos, bueno, que salga alguien a la pizarra pero que no sea mujer porque aquí ha venido a buscar novio. Comentarios así. O eso ahora mismo, desde mi punto de vista con mis compañeros, sería inaceptable. Es que iría al defensor del estudiante que antes no teníamos y a lo mejor le echarían a ese profesor. Antes esto pasaba que tú te tenías que callar y no salías y sabías que ser mujer no iba a beneficiarte. Eso obviamente ha cambiado. También ha cambiado un poco el trato, pero en los estudios que hacemos en la universidad, a través de la Unidad de Igualdad y del Instituto de Estudios de la Mujer, sí existen diferencias en todos estos sentimientos, en este síndrome del impostor, en este sentir que no pertenezco, que no valgo, hay muchos estudios en los que las mujeres fallan sistemáticamente mucho más en los exámenes tipo test que los hombres, porque está asociado que el hombre suele ser más atrevido, no le importa que le penalicen cuando las respuestas incorrectas te quitan puntos y tal. Entonces, siempre se recomienda hacer exámenes con diferentes tipos de pregunta, tipo test, corta, de desarrollo y demás, porque el sistema de evaluación perjudica cuando es un tipo por ejemplo, tipo test a las mujeres. Y luego, en la percepción entre ellos, en general suele ser más igualitaria, pero también depende mucho del tipo de carrera. En la Facultad de Ciencias, donde impartimos, es cierto que no están la mayoría de esas carreras donde sí se ven esos sesgos de género. Están en la Escuela Politécnica, donde tengo compañeros de la Autónoma que sí comentan los pocos alumnas que hay, el que algunos chicos no quieren estar en grupos de trabajo con chicas, en fin, cosas que todavía hay que pulir y demás, pero yo creo que estamos con diferencia en un punto mucho mejor del que partimos cuando nosotras estudiamos. Y bueno, es un ejemplo las unidades de igualdad, por ejemplo, que ha instaurado el CSIC en los centros de investigación. El nuestro es un centro de investigación mixto, que la mitad es CSIC, la mitad es Universidad Autónoma, y esos centros de igualdad, que ahora son obligatorios y demás, pues ayudan a ir tamizando este tipo de desigualdades, ya no solo de género, también de otro tipo de orientación sexual, de violencia de género cuando nos ha ocurrido y demás. Entonces son apoyos y ayudas para ir, pues bueno, tamizando esas diferencias. Que muy bien la charla, pero yo quería hacer un comentario más que una pregunta. Sí. Es que es muy complicado, o sea, es muy complejo todo lo de la igualdad. Tiene que empezar por la familia. Si en la familia ya hay una discriminación, pues entonces ya, pues todo lo demás, pues está como rodado. Y luego yo en la carrera de ciencias que he hecho, yo no me he sentido ninguna discriminación, salvo cuando quise hacer una tesis y entonces ahí sí, hubo un departamento que era todo señores. Pero vamos, por lo demás, en mis estudios y en mi familia, tengo una hermana que hizo arquitectura, porque se empeñó en hacerlo, aunque mi madre nos dijo, bueno, es una carrera muy complicada, pero le dijo complicada, no que no era de mujeres. Entonces, y en la Politécnica ella, pues había como 4 o 10 mujeres, o sea, quiero decir que todo lo demás eran hombres, pero yo no me he sentido discriminada
O sea, siempre se ha hablado de la igualdad, pero también es que tiene que empezar desde la familia. Si no empieza desde la familia... Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. A ver, la familia es el pilar fundamental porque es el que sienta las bases, pero es cierto que no todo el mundo tiene la suerte de nacer en familias donde la igualdad sea una realidad. Aún así hay casos de gente que no nace en esas familias y luego se vuelve o una defensora, una luchadora o reclama esa igualdad. Porque yo lo pregunto, doy una clase de género en la asignatura de Bioquímica y Sociedad, que son los bioquímicos y el grado en bioquímica, y ellos, cuando les planteo estas cuestiones, los chicos nunca piensan que hay ninguna desigualdad, eso desde luego. Y las chicas de pronto a veces hacen reflexión y dicen, pues la verdad es que ahora que lo veo, ahora que lo pienso, y su caso propio, o mi madre, o una tía, una conocida, y empiezan a hilar esas, a veces, sesgos o esas actitudes que son a veces muy sutiles, porque a veces la discriminación no es algo muy obvio y demás. Y esto ocurre también, por ejemplo, cuando es como una veces elección elegida, entre comillas, y es, por ejemplo, cuando llega el tema de la maternidad y la mujer tiene que elegir. Entonces, cuando llega ese momento, muchas veces la carrera científica, que es muy demandante, en la que tienes que estar ahí, que yo tengo compañeras que han dado a luz y estaban escribiendo el paper y estaban entre el bebé y el paper, ya no sabían qué prioridad tenía una cosa a la otra, porque pierdes la cabeza, porque no sabes si te van a renovar el proyecto o vas a perder una plaza que iba a salir si tú te vas de baja. Yo conozco gente que ha renunciado a sus bajas maternales porque a ver si pasaba la plaza. Es ese tipo de discriminaciones sutiles que dices, no, si yo lo he elegido porque yo he querido quedarme, no ir al laboratorio aunque tenga el bebé 2 meses y no le pueda dejar porque está prohibido dejarle con 2 meses en una guardería hasta que no tiene todas las vacunas. Pero es que es a lo que te ha abocado la sociedad. Hay sociedades en el norte de Europa en las que está muy cuidado el tema de la maternidad en los primeros 2 años de vida del niño. Entonces, todavía no hemos llegado a esas igualdades. Aquí los permisos de paternidad han mejorado, afortunadamente. Todo va un poco pues encadenado y mientras no haya un retroceso respecto a lo que me preguntaba Lourdes, vamos en muy buen camino. Pero también es una pena que a veces estas medidas no sean medidas desligadas a las ideas políticas y sea algo que tengamos que estar en vaivenes de mejoras, y que es lo que está ocurriendo en Estados Unidos, desgraciadamente, con el tema de las publicaciones y encontrar ahora hay bases de datos de género, de publicaciones científicas sobre género a las que los americanos ya no pueden acceder, que se han eliminado, etcétera. Nada, yo que te quería agradecer la charla porque, como tú muy bien has dicho, muchas veces suceden las cosas y no piensas sobre ellas o no te das cuenta, entonces siempre viene bien pararse y pensar. Y yo me he quedado un poco pensando en línea con lo de la familia. Claro, la familia tiene obviamente un impacto, ¿no? Pero luego ahora llegan a la edad adolescente y muy rápidamente empiezan las redes sociales. Y yo tengo la percepción, quizá porque no estoy en redes sociales y lo veo muy desde fuera, que los estereotipos vuelven. Y entonces que todas las famosas influencers no, en fin, volvemos al estereotipo que cuando yo era joven, que ya hace unos años, peleábamos para deshacernos de ese estereotipo, ¿no? Entonces, incluso en las diapositivas, claro, ¿cómo no va a avanzar un hombre más rápido que una mujer si va con unos zapatos más cómodos? Exacto. Es así, eso es cierto. Sí es cierto lo que, preguntaba antes Irene, en el tema de las aulas, si vamos avanzando y no, es verdad que es un ambiente, un microcosmos a nivel de personas que ya han accedido a una educación superior, pero en lo que es en etapa adolescente, ahora mismo los referentes que están circulando para nuestras adolescentes chicas no son bastante positivos, la verdad, en el tema de la mujer. En el tema de la música, si escuchamos detenidamente las canciones y las analizamos, se te pueden poner los pelos de punta. En el tema del cómo viste, de cómo se presentan, porque todo el mundo puede ir como quiera, pero estamos potenciando
un estilo que está en contraposición de todo lo que se ha luchado históricamente para conseguir los mismos derechos. Es cierto que es una pena, siempre dicen que las cosas vuelven en ciclo. No sé si tenemos que esperar a que estas modas pasen, pero yo creo que ahí entra en juego la educación, entra en juego el estar ahí cerca de esas adolescentes y decirles, muy bien, esa es la música que ahora se escucha y está bien porque es lo que se lleva y si a ti te gusta, está bien, pero analízala, piénsala, no la asumas ni te la apropies como algo que sea tu referente. Piensa si no puede haber un referente mucho más positivo que ese. Vale, por aquí. Sí. Has dicho antes que había mayor sesgo cuando en las matriculaciones, a la entrada de carreras universitarias. ¿Crees que también hay ese sesgo cuando se finalizan o que las chicas tiran de quiero hacer arquitectura, por ejemplo, como su hermana que ha dicho, ¿no? Quiero hacer arquitectura, me empeño y lo saco por vocación, por máximo interés y que con los chicos, bueno, pues que a lo mejor se van cambiando o tienen ahí tal? Y luego otra pregunta, a nivel europeo, ¿crees que países, por ejemplo, del norte de Europa muestran, hay mayores facilidades para investigadoras con bajas de maternidad que se mueven más y lo luchan más, tienen mejores condiciones que, por ejemplo, en otros países, que aquí dependemos de lo que tú dices, ¿no? De las políticas de ahora mejor, ahora peor, ahora volvemos? Sí, pues bueno, Gracias. Gracias. Respecto al acceso, lo que sí está demostrado es que el acceso a la universidad, como habéis visto, es bastante más mayoritario a nivel de mujeres que de hombres. Luego, lo que sí cae en picado es el tema de las especializaciones. A nivel de tesis doctorales, pues empieza. Ahí todavía hay bastante igualdad. Lo que ocurre luego es en el seguimiento de la carrera científica. Cuando empieza a progresar la carrera científica es cuando te requiere, por ejemplo, hacer una estancia postdoctoral en el extranjero, y depende de las situaciones personales y demás. Esa renuncia se ha estudiado, ahí los números indican que es mayor la renuncia en mujeres que en hombres. O inclusive, que yo esto lo he vivido con amigos científicos que tengo, que muchos son pareja, los dos son científicos, y al final ha primado la carrera de él porque el postdoc lo quería hacer en Nueva York y ella no había su tema, y la que se ha adaptado ha sido siempre ella, no al revés. Esto pues es algo, lo del seguir la carrera de la pareja en matrimonios heterosexuales es frecuente. Y luego pues el ir escalando, se sabe que pues bueno, las figuras más elevadas de catedrática de universidad o de profesores de la escala superior del consejo, pues hay menor representación de mujeres que lo que hay de hombres. Eso sí ocurre así. Y lo que me preguntaba respecto a Europa, pues es curioso porque sí, en el norte de Europa es cierto que hay políticas, sobre todo en el tema de la maternidad y de igualdad, que favorecen claramente no solo la carrera científica, cualquier tipo de carrera, porque te ayuda, no te penaliza. Pero no te penaliza porque te dan una cobertura y demás. Pero si tú eres científico, parar tu carrera 2 años, porque aunque el gobierno te pague tu salario y te va a penalizar, porque empezarás a salir de la rueda un poco. No sé tampoco el sistema, por ejemplo, en Escandinavia, cómo sea para luego pedir proyectos y realmente no te penalice nada, pero en general, en lo que es el sur de Europa, empiezas a salir un poco de la rueda. Pero luego, curiosamente, hablando de estos países escandinavos, tienen esas medidas muy paliativas con este tipo de medidas, pero luego son países con una violencia de género muy elevada. O sea que es complicado. Hola. Que normalmente cuando sueles dar clases, las notas suelen ser más altas en hombres o en mujeres. Pues bueno, eso realmente es, bueno, gracias. No hay una diferencia muy dramática en las carreras que yo doy clase, que generalmente son el grado en química y el grado en bioquímica. También doy alguna asignatura en el grado de nutrición, pero básicamente en química y en bioquímica, no. Es cierto que en el grado en bioquímica hay, en los últimos años ha habido una igualdad entre hombres y mujeres, inclusive a veces aumenta el número de mujeres alumnas. Entonces, bueno, también es cierto que
en particular en ese grado los alumnos son bastante buenos, tienen una nota de acceso muy elevada, son en general muy buenos. Pero es una muy buena pregunta. Esa sería muy buena pregunta también a un profesor de una carrera técnica. ¿Ninguna pregunta más? Sí. Sobre ciencia esto, ¿no? Ah. Digo yo, ¿no? A ver si me he equivocado de conferencia y ya estoy alucinando. Por lo menos lo pone ahí. ¿Cómo está influyendo el problema de las revistas científicas, el factor impacto y todo el problema que ha habido con esto? Perdón, ¿puedes repetir? ¿Cómo está influyendo en los investigadores, en la moral de los investigadores, en el ánimo, en la motivación, todo el problema que está habiendo con lo de los factores de impacto y la manipulación de los factores de impacto en las revistas científicas? Bueno, a ver, el tema de, bueno, ahora comentaré al menos un poco más, que también sabrá. El tema de la medición del currículum del investigador siempre viene de la mano de la revista en la que publicas, y ahora pues bueno, hay muchas revistas, lo que se llaman predadoras, y revistas que se sabe que no tienen unos criterios de evaluación muy exhaustivos, pues pueden dañar sobre todo la imagen de la ciencia y salir publicaciones que no han tenido esa revisión por pares que requeriría una... Entonces los científicos empiezan a estar cada vez más conscientes de eso. Ahora estamos desarrollando inclusive en la Autónoma un máster, o sea, es un curso que va a ser parte de un máster de la Alianza Europea que pertenece a nuestra universidad, en el que se va a hablar de todo esto, de lo que es Open Science, de todas las revistas, todos esos criterios también unidos a la ética para que los nuevos investigadores sean conscientes de ello. De hecho, se está repensando. Hay una declaración europea, la declaración DORA, que ya dice que no hay que contar, para evaluar los méritos de un investigador no hay que tener en cuenta el índice de impacto, sino la calidad del trabajo. Sí, y eso sí se está haciendo, por ejemplo, en los sexenios de investigación, que son los complementos que obtenemos los investigadores. El formato desde hace unos años ha cambiado radicalmente. Antes era poner tus índices de impacto de las revistas que publicas, ahora eso no es aceptable, tienes que hacer una narrativa, el impacto que ha tenido esa publicación científica, obviamente mencionas la revista, es importante qué editorial es y qué revisión ha tenido por otros científicos, pero sí está afectando y está cambiando el paradigma de cómo era la evaluación antes de los científicos, de sus currículums. Si no hay más preguntas o comentarios y luego ahora os queréis acercar y comentar algo más así cercano, pues adelante, y muchas gracias por vuestra participación y espero que os haya gustado. Muchas gracias.